Hola, buenas. Soy Miguel Ángel Ruiz Reina. Como ya he comentado en otras ocasiones, soy economista cuantitativo y me dedico sobre todo a la parte econométrica y estadística, de acuerdo, de la rama de la economía, pero tengo conocimientos avanzados de estadística, ¿no? Y mi herramienta habitual, ¿no? Entonces, en este pequeño vídeo lo que voy a hacer es tratar de resumir un poco la información que aparece de fuentes oficiales y tratar de ayudar a interpretar los datos eh, que se ofrecen por las fuentes oficiales del Ministerio en este caso, de Sanidad, eh, el Ministerio de Sanidad, ¿de acuerdo? Con respecto a la situación del COVID-19 en España, ¿no? Entonces, de lo más relevante que puedo destacar dentro de la situación del COVID y la información que se está transmitiendo por las fuentes oficiales, pues bueno, básicamente la página la podéis visitar en covid19.instituto de salud Carlos III.es, ¿vale? Aquí tenéis la dirección. Y aquí estarán los datos actualizados, pues normalmente en función a la última información que siempre cuelga el gobierno. Y hoy es día 22 de marzo, con lo cual se colgó información ayer 21 de marzo a las 8 de la tarde, con lo cual esperamos que hoy, 22 de marzo, haya de nueva información. Entonces, eh, un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de analizar los datos es que la población en general no tiene por qué ser especialista en la interpretación de datos, ¿no? Pero sí me gustaría hacer hincapié en ciertos aspectos que aparecen en la página para tratar de evitar ciertos alarmismos y tratar la información con seriedad, ¿no? Entonces, trataremos de darle información, es decir, trataremos de interpretar los datos lo mejor posible y ver dónde puede estar el kit de la cuestión, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues me gustaría pues, que entendamos un poco qué es lo que aparece en la página web del ministerio y bueno, aparecen los datos acumulados hasta la fecha correspondiente, cuando lo miréis pues se entenderá, ¿de acuerdo? La fecha pues 21 de marzo, el 22 el que corresponda. Defunciones, el número de muertos que se han producido por causa principal de coronavirus. Número de recuperados, ¿vale? Lo primero que cabe destacar es que a día 21 de marzo, pues por ejemplo, había 28.572 casos acumulados, identificados, ¿de acuerdo? Ya sabéis que lo habitual cuando tenemos una pandemia de este tipo, pues puede ocurrir de que haya personas que no estén identificadas y que puedan tener el virus, con lo cual sería bastante eh, importante tener esta información delante, ¿no? Es decir, puede ser que haya gente que esté infectada, pero que todavía no se sepa, con lo cual hay que ser precavidos con esto. Aspectos positivos, pues bueno, ya vemos que, por ejemplo, hay más recuperados que defunciones totales con respecto al virus del coronavirus, con lo cual es un aspecto dentro de que es positivo. Esperamos que poco a poco haya más recuperados que defunciones. Y aquí aparecen las comunidades autónomas y ciudades autónomas de la Comunidad de España con número de casos, ¿vale? Desde mi punto de vista, ese sería el primer error que tenemos que tener en cuenta a la hora de informar a la población. ¿Por qué? Porque a nosotros, en términos relativos, no nos interesa, y nos vamos si queréis a la pantalla derecha, no nos interesa cuántos individuos hay en toda España, ¿de acuerdo? No nos interesa cuántos individuos hay en España. A nosotros lo que nos interesa es el porcentaje o la cifra en términos relativos. Es decir, en datos demográficos es habitual no hablar de porcentajes. ¿Por qué? Porque la población, el número de población es muy alta, ¿de acuerdo? Y se estaría hablando de número de casos por cada 100.000 habitantes, ¿vale? Entonces, para que nos entendamos, a nosotros, desde el punto de vista usuario normal, entendedor, persona que debe entender la información y no debe de interpretar mucho más allá porque podemos marearnos un poco con las cifras, lo que realmente nos está interesando para poder relativizar la importancia del problema es el número de casos por 100.000 habitantes, ¿de acuerdo? Me voy a salir un poco del tema, pero yo siempre explico lo mismo, ¿no? A mis alumnos pues, de la Universidad de Málaga en este caso, ¿no?
Cuando yo le digo si a quién le hace más feliz, para que entendamos término de felicidad, es relativamente, ¿no? Si a un trabajador normal le dan 1.000 euros, ¿vale? Vamos a poner aquí un trabajador, ¿vale? Y si esos 1.000 euros se lo doy a un deportista de élite, a cualquier deportista que vosotros podáis conocer, ¿de acuerdo? Que tenga una cantidad que sea muy superior de renta, muy superior a los trabajadores habituales que se pueden producir en España, que de un salario medio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde está la clave? En relativizar. ¿Por qué? Porque si yo divido entre su riqueza, ¿vale? La proporción del trabajador va a ser mucho mayor que si la divido entre la riqueza del deportista, ¿no? No sé, por decir algo, imaginemos que, por poner cifras redondas, ¿no? Y que no sea muy complicado. Imaginaros que la riqueza del trabajador normal, para que lo entendamos, es 10.000 euros, ¿vale? A lo largo de su vida ha conseguido ahorrar 10.000 euros en efectivo. Entonces, esto quiere decir que 1.000 euros representaría un 10% sobre su riqueza total. En cambio, no sé, voy a coger cualquier cifra, me daría exactamente igual, pero imaginaros que sobre su riqueza total, pues no sé, cualquier persona que tuviera, deportista que tuviera 100 millones de euros de riqueza. Con lo cual, ni voy a calcularlo, ¿vale? Pero esto sería 0,000, lo que fuera, ¿vale? Ni lo voy a calcular, no me interesa. A mí lo que me interesa es que, en términos relativos, ¿vale? En términos relativos, al trabajador le haría mucho más feliz porque porcentualmente representa mucho más esos 1.000 euros sobre su riqueza para el trabajador que esos 1.000 euros sobre los 100 millones de euros que tendría ese deportista. ¿De acuerdo? Con lo cual, para su trabajador, por ejemplo, para un trabajador normal representaría un 10% de su riqueza, para un deportista representaría 0,000 algo de su riqueza, ¿no? Si esto lo extrapolamos a los datos que estamos observando sobre la población, ¿de acuerdo? Ya no voy a hablar de... voy a coger el verde mismo. No voy a hablar de tantos por ciento, sino para relativizarlo, hablamos de casos por 1.000 habitantes, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tengo que tener en cuenta es que lo bueno que ha hecho el Ministerio para entenderlo gráficamente es que lo ha representado por colores, ¿de acuerdo? Entonces, blanco representaría relativamente donde hay menos casos por cada 100.000 habitantes, con lo cual, ¿dónde hay menos casos por cada 100.000 habitantes? Es decir, ¿dónde hay menos expansión del virus? Actualmente, a día 21 del 3, con datos de 21 del 3 de 2020, que esperamos que hoy 22 del 3 haya nueva información. Pues principalmente en Murcia, en Andalucía y en Canarias, ¿vale? A partir de ahí, el número de habitantes infectados por cada 100.000 relativamente, pues digamos que ocuparía digamos entre comillas, la segunda posición con menos infectados, pues nos iríamos a Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Galicia, ¿vale? Si ya subimos un poquito el nivel, fijaros que las comunidades con mayor infección serían Aragón y Cantabria, ¿vale? A partir de aquí ya empieza lo más grave dentro del territorio español. Fijaos, este celeste o azul un poquito más intenso se correspondería con Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla-León. ¿De acuerdo? Y los donde, entre comillas, relativamente se encuentran peor, para que nos entendamos, es la Comunidad de Madrid, País Vasco, Logroño, bueno, La Rioja y Navarra, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Si os fijáis, en la página web del Ministerio, aquí está el número de casos, ¿vale? Y
una persona que no se haya preocupado en su vida, porque no es su obligación, ¿de acuerdo? Pero nuestra obligación como analista de datos es tratar de transmitir el conocimiento, ¿no? Entonces, si os fijáis, Andalucía tiene 1.725 casos, ¿vale? Entonces, si queréis, si pongo aquí 1.725 casos, ¿de acuerdo? Me fijo, por ejemplo, en Comunidad Valenciana, 1.604, ¿vale? 1.604. Y si queréis selecciono, pues también otro que tenga en torno a 1.700, Castilla-León, 1.744, ¿vale? Según dato, ¿de acuerdo? Y vamos a seleccionar también, pues por ejemplo, Baleares. Baleares, fijaos que tiene 331 casos, ¿vale? Entonces, por seleccionar estas comunidades autónomas, ¿de acuerdo? Entonces, Andalucía, ¿vale? Aquí está, ¿vale? Para que nos entendamos más o menos. Castilla-León, Islas Baleares, ¿vale? Y Comunidad Valenciana, ¿vale? Entonces, es importante que si os fijáis en términos absolutos, ¿vale? Valencia, Andalucía y Castilla-León, pues tienen aproximadamente los mismos. 1.600, 1.700, 1.725, 1.744. Pero ¿qué ocurre? Que relativizándolo, ¿vale? Relativizándolo, por eso señalo bastante casos por cada 100.000 habitantes, el problema más grave dentro de estas tres comunidades se encontraría en Castilla-León, porque hay mayor número de infectados por cada 100.000 habitantes. En cambio, si en segundo caso, en segundo momento, en estas tres que estamos comparando, sería Valencia y por último sería Andalucía, ¿de acuerdo? Por otro lado, Islas Baleares solo tienen 331 casos, pero en términos relativos, ¿qué es lo que ocurre? En términos relativos, si os fijáis, se encuentra en esta franja. ¿Qué quiere decir? Que por cada 100.000 habitantes hay mucha mayor proporción de habitantes que se encuentran infectados con respecto al coronavirus, ¿no? Entonces, si esto lo extrapolamos a todas las comunidades autónomas, pues nos podríamos hacer una idea, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, no atender a cifras absolutas, ¿de acuerdo? Lo más importante de la información que está presentando en este cuadro, desde mi punto de vista, el Ministerio de Salud, es la representación gráfica. Y no se le está presentando, bueno, el mapa, ¿de acuerdo? Y no se le haya prestado demasiada atención porque única y exclusivamente se le ha puesto aquí un cuadro que todo el mundo a lo mejor no sabe interpretar o lo interpreta, digamos, un poquito erróneamente, ¿no? Entonces, lo importante de este cuadro es que podemos relativizar el problema, ¿de acuerdo? No quiere decir que no haya ningún problema, quiere decir que hay un problema, pero tenemos que tomar las decisiones en base a información que hay en absoluto, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tengo que tener en cuenta, ¿vale? Que lo más importante es que sepamos relativizar, ¿de acuerdo? Y dónde se están produciendo los mayores núcleos de infección en todo el territorio, en este caso español, ¿vale? A partir de ahí, otro aspecto importante y para ello o complementario de lo que eh, acabo de comentar, el profesor Juan Jesús Gestal Otero, ¿de acuerdo? Juan Jesús, lo voy a poner aquí para que lo tengáis. Si queréis le pongo una flecha, ¿de acuerdo? De la Comunidad de Galicia, profesor catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, es decir, de la comunidad gallega, ¿de acuerdo? Profesor epidemiólogo, ¿de acuerdo? Que se dedica a investigar sobre epidemiología. Ha comentado a los medios de comunicación que el grado de contagio del virus, ¿vale? Del coronavirus con respecto a un infectado, ¿vale? Quiere decir que este individuo es capaz de contagiar aproximadamente, ¿vale? Aproximadamente a 2,5 individuos, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Este 2,5 individuos quiere decir que un individuo, a su vez, se lo puede transmitir, vamos a suponer,
a 2,5. A este le dibujo medio cuerpo, ¿de acuerdo? No le dibujo la cabeza, para que no entendamos. A 2,5 individuos. Pero es que este individuo a su vez puede contagiar otra vez a otros 2,5 y este a su vez puede contagiar otra vez a otros 2,5. Y este medio, pues proporcionalmente repartiría a 2,5, ¿no? Si esto lo extendemos, ¿vale? Este sería un mapa de la posible propagación del virus, ¿de acuerdo? Atendiendo a la información que ha proporcionado el investigador de la, bueno, catedrático ya jubilado, pero sigue impartiendo clases, según he estado viendo en el curso. Bueno, no, está jubilado, pero bueno, sí, es catedrático emérito de la Universidad de Santiago de Compostela, es decir, que todavía sigue impartiendo, bueno, sigue proporcionando información sobre este tipo de temas, ¿no? Y bueno, ya por ser catedrático es más que suficiente eh, veraz su información, ¿no? Entonces, la clave está en conocer que aproximadamente, ¿de acuerdo? Aproximadamente, y esto también depende de la carga viral, pero bueno, aproximadamente un individuo infectado es capaz de contagiar aproximadamente a 2,5 y que tengamos una idea gráfica de qué es lo que significa esto, ¿de acuerdo? Con lo cual, no voy a entrar en más detalles, ¿vale? Si os interesa y os ha parecido oportuno, ¿de acuerdo? El próximo día me gustaría, o el próximo día o en otro vídeo me gustaría analizar los casos acumulados por fecha de notificación y entender un poco qué es lo que significa la línea esta, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿de acuerdo? Voy a borrarlo todo, ¿vale? Voy a borrarlo todo. Este verde. Importante, información oficial, ¿de acuerdo? Siempre atendemos información oficial. Que en la información oficial que aparece en la web hace referencia al número de absoluto de contagiados, absoluto de defunciones y absoluto de recuperados, ¿de acuerdo? A nosotros nos interesa saber relativamente dónde está la incidencia. Por eso realmente lo que yo considero más importante es este gráfico de aquí. Y a partir de aquí hemos entendido, o al menos esa es mi impresión, he intentado hacer entender por qué se utiliza el número de casos por cada 100.000 habitantes. Y es básicamente para entender relativamente dónde hay mayor preocupación por el tema de la infección. Como podemos observar, y ya todos los medios de comunicación lo han dicho, Madrid, La Rioja, Navarra y País Vasco, ¿de acuerdo? A partir de aquí, ¿dónde hay relativamente menos infección? Canarias, Andalucía, ¿de acuerdo? Principalmente, y la región de Murcia, ¿vale? Y a partir de ahí ya podréis establecer la escala, ¿de acuerdo? Conforme más oscurito, mayor infección. ¿Qué ocurre? Que haya menos infección no quiere decir que tengamos que bajar la, no quiere decir que tengamos que bajar la guardia. ¿Por qué? Porque según el profesor Juan Jesús Gestal Otero de la Universidad de Santiago de Compostela, el índice de contaminación, es decir, de infección, que el índice de infección se relaciona entre un infectado puede contagiar aproximadamente a 2,5 personas. Con lo cual, ¿qué ocurre? No tenemos que seguir manteniendo el estado de alarma, por supuesto. Tenemos que ser responsables con nuestras actuaciones, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque perfectamente en zonas donde aproximadamente no hay mucha infección en términos relativos, puede ocurrir que por una determinada reunión, por un determinado hecho que pueda hacer que la gente se relacione más entre sí, eh, por cada persona que haya infectada, puede ocurrir de que se multiplique por 2,5 los contagios. Con lo cual, esto puede cambiar tanto que en determinados momentos, si no conseguimos establecer muy estrictamente las instrucciones que nos están llevando a cabo desde la Organización Mundial de la Salud y en particular en este caso el gobierno, si no atendemos al estado de alarma, se puede expandir muy, muy rápido lo que es el virus, ¿vale? Con lo cual,
no quiero extenderme mucho más, pero sí, importante, fuentes de información oficial por un lado, entender el mapa de importancia relativa o de números afectados relativamente con respecto al número de habitantes que hay en el total de la comunidad. Hay que estar muy atento todavía con las instrucciones que nos imparte en este caso el gobierno de España, pero que vienen sobre todo por la Organización Mundial de la Salud, vienen determinadas por la Organización Mundial de la Salud, y el altísimo grado de contagio, ¿de acuerdo? Según investigaciones anteriores, información que he podido obtener, en la gripe, por ejemplo, a lo mejor si no es cierto el dato, pues me lo podéis comentar y mejor, porque así nos podemos enterar un poco mejor. Pero también según el profesor Juan Gestal, había comentado que aproximadamente un infectado de gripe podía infectar aproximadamente a 1, algo de contagios, ¿de acuerdo? La gripe común es contagiosa, pero no tanto, por ejemplo, como en este caso el coronavirus, ¿de acuerdo? Entonces, había otro, estuvo hablando, el profesor también ha estado hablando de otros tipos de enfermedades infecciosas, que tampoco ahora es el caso, pero hay enfermedades, pues no sé, creo recordar que era la malaria, por ejemplo, si me equivoco tampoco me hagáis mucho caso porque yo no soy epidemiólogo, yo soy especialista en datos, ¿de acuerdo? Pero lo que yo sí me quedo es que la malaria creo que es, ¿vale? El grado de contagio es que una persona aproximadamente contagiaba entre 16 y 18 personas, con lo cual, para que también aprendamos a relativizar un poco la cifra esta de infección, hay enfermedades mucho más contagiosas, ¿de acuerdo? Es decir, sí, enfermedades, situaciones de crisis sanitaria mucho más contagiosas, ¿de acuerdo? Que según ha contado el profesor, pues parece ser que el grado de contagio es 2,5, ¿de acuerdo? Y tampoco quiero entrar en mucho más detalle, ¿de acuerdo? Lo que yo sí quiero es que entendáis es que el virus del coronavirus es bastante infeccioso y que sobre todo sepamos relativizar las cifras, pero que no nos podemos relajar en este estado de confinamiento porque en el momento que nos relajamos podemos incluso cambiar de color rápidamente. Cambiar de color rápidamente significa que pasaríamos a tener mayor número de casos por cada 100.000 habitantes, ¿de acuerdo? Sin más, espero que haya sido de ayuda, ¿de acuerdo? Sí, ¿hay algo que queráis que pueda aclarar? ¿Hay algo que creáis que puedo aportar o que no ha quedado claro? Pues aquí estoy para ayudaros en lo que se pueda, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias y nos vemos.